Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. ¿Dónde la Iglesia planificó todo esto? No sé si ustedes recuerdan el Segundo Concilio Vaticano II. Fueron varios años, en 1965. Allí planificaron cómo van a ser dueños de este mundo. O sea, no es casualidad, todo está organizado, todo está orquestado, todo está planificado. Y este hombre está diciendo de que Hispanoamérica y Europa tienen que ser sometidos y todos los demás países tienen que ser sometidos para que haya un solo poder global en el mundo. El billete boliviano cada vez más vale menos, ¿o no? ¿Y qué quisieras tener? Dólar. ¿Pero hay dólar? No hay dólar. Entonces, ¿qué hacemos? Eso no está pasando solo en Bolivia, eso está pasando porque es un control económico global para manejar la economía. La Agenda 2030 está listo para que tú y yo seamos atrapados y no tengamos salida. Muy bien, hermanos, un feliz sábado. Para mí es una alegría, después de un seminario y de una campaña de evangelismo, estar aquí otra vez junto a ustedes. Hermanos, quisiera que tomen lápiz, papel. Vamos a hablar de un tema actual. Me han pedido. Por favor, queremos escuchar un tema de actualidad profética. Y quisiéramos entrar en un tema que muchas veces es muy controversial, pero que en la palabra de Dios está claro. Antes de orar, quisiera mostrarles cuál es el tema del día, cuál es el tema del momento. El tema del momento, la palabra se llama cónclave. ¿Qué quiere decir la palabra cónclave? Está con clave y está con llave. En la Biblia dice que hay algo que está cerrado con llave y que tiene que abrirse. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Esta mañana con los jóvenes estuvimos estudiando de que la palabra profética estaba sellado con 7 sellos. Y Juan decía, ¿quién las puede abrir? Y no había quien abra. Y Juan lloraba porque no había digno de abrir esos 7 sellos. Algo así es lo que el papado está haciendo para abrir algo que está cerrado porque nadie sabe quién es el próximo papa. Aunque entre ellos dice que ya lo saben. Le han pedido los celulares, están incomunicados y van a comer su desayuno y almuerzo y cena. Pero si pasa el tiempo, lo dilatan, le van a quitar una comida y 2 comidas nomás. Y si siguen demorando en elegir al nuevo papa, le van a cortar la comida para que se apuren y que de una vez puedan elegir. Entonces, yo quisiera, antes de orar, pasar a la tercera imagen. La segunda imagen es esto. ¿Quién es el próximo papa? ¿Quién es él? No, ni lo han mirado bien. ¿Quién es?
A Donald Trump. A la siguiente imagen. ¿Por qué dice Trump quiere ser el próximo papa? ¿Es broma? ¿O es cierto? Y si Donald Trump se vuelve papa, bueno, que ese es imposible, pero él va a manejar la última etapa de la historia. Vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría. ¿Qué quiere decir este hombre? Esto es lo que él dijo, y esta ilustración que hizo con inteligencia artificial es de su propia mano. Yo quiero ser el próximo papa. Parece una broma, pero en el fondo es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y vamos a pedir que el Señor nos dirija en este estudio para que estemos conscientes de que realmente hemos tocado fondo, hemos llegado a la escena final de la historia de este mundo. Y vamos a arrodillarnos para orar. Padre amantísimo, en esta mañana quiero darte gracias porque al escudriñar tu palabra, tú nos puedes dar luz y verdad. Señor, cuán maravilloso eres tú cuando, no solamente faltando mucho tiempo, tú nos has revelado en tu palabra la culminación de la historia de este mundo. Danos, Señor, tu santidad, danos tu justicia, danos tu verdad. Úngenos, Padre, con tu Santo Espíritu, para que al escudriñar tu palabra, tú escudriñes nuestro corazón y nos muestres lo que tú ves, Señor, en el desarrollo de la historia, para que el cumplimiento profético sea una afirmación de que tu palabra es verdad. Señor, en este momento esté accesible el lugar santísimo por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, y te lo pedimos en ese precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, voy a comenzar, hermanos, con el libro de Mateo capítulo 24. Versículo 15 dice así: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el año 70 o en el año 65, 66, esta profecía se cumplió parcialmente, porque Roma no solo que había invadido al pueblo de Israel, sino que estaba por destruir aquello que Jesús había dicho en Mateo capítulo 24, al comienzo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en la destrucción de Jerusalén. El lugar santo, que ya no era santo para entonces, porque santo era hasta que Cristo entró y fue rechazado, y Cristo no entró al templo de Jerusalén. Por eso Jesús dijo: vuestra casa será dejada desierta. Pero no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía decía que Jerusalén va a ser destruido. Y casi 40 años después, la profecía se cumplió. Porque el general Tito destruyó Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, destruyó el santuario, destruyó prácticamente todo el sistema de adoración del pueblo judío. Pero ese evento va a tener otro cumplimiento, y ese es en nuestro tiempo. Ahora, muchos decían que la tierra gloriosa del que habla el profeta Daniel en el capítulo 11, de 40 en adelante, no voy a tocar, solo hago mención. Esa tierra gloriosa ya no era Jerusalén, porque Jerusalén ya no tiene un rol profético. Esa tierra gloriosa era para muchos Estados Unidos, porque era la tierra de la libertad.
la tierra donde los peregrinos perseguidos por el poder papal escaparon. Y allí fundaron una nación, la nación de Estados Unidos, bajo dos principios: libertad política, libertad religiosa. Lejos del rey que los perseguía y lejos del sistema católico que los perseguía. Pero la Biblia dice que antes que venga Cristo, Estados Unidos va a pasar de ser una nación protestante a una nación católica. Y cuando la profecía en el libro Gran Conflicto de los Siglos, cuando el Espíritu de Profecía dijo que Estados Unidos va a ser cooptado por el catolicismo, la gente se reía. ¿Cómo una nación protestante se puede volver católica? Imposible. Hace casi 200 años. Y el movimiento adventista predicó: antes que Cristo venga, esa abominación desoladora del que habló el profeta Daniel ocuparía la nación protestante como un feudo y allí establecería su gobierno para poder gobernar este mundo. Ahora, vamos a ir al libro de 2 Tesalonicenses. Yo no sé si realmente ustedes están con ganas de estudiar y tienen que anotar. Ahora, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo, varias veces hemos repetido este versículo, dijo claramente: antes que Cristo venga, antes que se cierre el tiempo de gracia, antes de que las 7 postreras plagas caigan en este mundo, se tiene que levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice en el versículo 1, vamos a leer: os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica, ellos estaban diciendo que Cristo viene ya, que Cristo viene ya. Pablo dice: no va a venir Cristo sin antes que venga el hombre de pecado, antes que venga la apostasía. Y ustedes saben qué significa apostasía. Apostasía quiere decir abandono de la verdad. Hermanos, el pueblo judío abandonó la verdad cuando ellos se sometieron a los dioses de Babilonia, a los dioses de Media y Persia, de Grecia, la educación griega, la filosofía griega, el deporte griego. La educación griega les sometió para que el pueblo de Israel sea, por así decirlo, no solamente evangelizado con el paganismo, sino que terminaría siendo aquel pueblo que crucificaría a Jesucristo porque no cumplía las expectativas proféticas que ellos en la mente tenían del Mesías que vendría pronto. Pero el apóstol Pablo está diciendo: antes que Cristo venga, que nadie les engañe diciendo que Cristo va a venir, porque se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es ese hijo de perdición, el hombre de pecado? ¿Quién es? El papado. Ahora, hace más de 150 años, los mileritas predicaban diciendo: en este país donde ahora predicamos libremente, un día el papado se va a sentar en el país donde nosotros estamos. Y la gente decía: ¿cómo puede ser eso? Imposible. Esta nación es protestante.
no solo por constitución, sino que todos aquí somos protestantes. Hermano, protestantes eran presbiterianos, eran anglicanos, eran metodistas, eran bautistas, y después los adventistas también, los metodistas y todas las demás religiones. Todos eran protestantes. ¿Cuánto de catolicismo había? Así poquito, si va a ser 1%, 2%, y los católicos ni siquiera iglesia tenían. Cuando establecieron el estado de Maryland, o sea, vinieron expresamente para por lo menos tener acto de presencia el catolicismo en Estados Unidos. Pero para entonces ya se estaban predicando de que Estados Unidos se volvería católico. Ahora, el apóstol Pablo dice así: se va a levantar el hombre de pecado, el papado. Se va a levantar el hijo de perdición. ¿Quién es? El papado. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahora, hermanos, no solamente él sería el sumo pontífice, sino él dice, yo soy Dios en este lugar, porque él es el vicarius filii Dei. O sea, no vamos a entrar en esos temas, pero él dice, Dios está en los cielos gobernando, pero él tiene 3 coronas, ¿verdad? 3 coronas o 3 capas de coronas en ese tiara con la boca de pez hacia arriba. Tiene 3 coronas, 1, 2, 3. Y él dice, el Papa es el que gobierna en el cielo, el Papa es el que gobierna en esta tierra, y el mismo Papa es el que gobierna en los infiernos. ¿Cómo es, hermanos? ¿Dónde gobierna? ¿En el cielo él gobierna? No. ¿En esta tierra él gobierna? Algo sí. ¿Y en el infierno él gobierna? Creo que sí. Porque es más amigo del infierno que del cielo, porque del cielo nada tiene. Ahora, aquí hay un aspecto muy importante, hermanos. La Biblia, en el versículo 5 del libro que estamos leyendo, dice: ¿no os acordáis que cuando estábamos con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio del que ahora lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo. ¿Cuál es ese inicuo? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual matará el Señor con el espíritu de su boca. ¿Cuándo va a ser destruido? Cuando Cristo venga por segunda vez, ese sistema va a ser destruido. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios los envía un espíritu o poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, ¿este mundo está siendo engañado o no? ¿Y quién es el mayor engañador, hermanos? En el libro de Apocalipsis 16 dice 3 espíritus engañadores a manera de ranas. ¿Y cuáles son esos 3 espíritus engañadores a manera de ranas? El paganismo, el catolicismo, el espiritismo, el protestantismo. Muy bien. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump? Dice así, Donald Trump. En una de sus ya clásicas salidas inesperadas ante la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató risas y titulares este martes cuando, al ser consultado sobre su cardenal preferido para ocupar el trono de San Pedro, respondió con una broma que no pasó desapercibida: me gustaría ser el Papa.
Esa sería mi opción número 1. ¿Qué dice el presidente del país más protestante que hubo alguna vez hace más de 150 años? Hermanos, el presidente Harry Truman, una carta que le mandó el Papa Pacelli, le dijo el presidente Truman: no tienes que pisar suelo americano porque tú eres maldito, tú eres el que perseguiste a la iglesia, tú eres un hijo de Satanás, aquí no hay Santo Padre, no hay nada. Escribió tan claramente la carta y no quiso recibir al Papa. Creo que era Pío VI. Cuando él dijo eso, estaba hablando en serio. Porque ¿quién de ustedes en su sano juicio quisiera ser cura? ¿Hay alguien que les interesa ser cura aquí? ¿No? ¿Y quién quisiera ser papa? Pero tú serías dueño del oro y la plata de este mundo. ¿No les interesa tanto que peleamos por centavos? Hermanos, ¿cómo es que este hombre está hablando como dragón o no? Y el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice así, mira, ustedes vayan, porque son versículos tan conocidos que ahora alguien me dijo, eso es una broma, pero no es broma, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Dice versículo 11, ¿está hablando de qué el versículo 11? Está hablando de Estados Unidos, y dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Estados Unidos era como un cordero cuando se estableció como país independiente, y tenía 2 cuernos. ¿Y cuáles? ¿Qué representan esos 2 cuernos? La libertad religiosa y la libertad política. Ese era el secreto de la prosperidad de Estados Unidos. Actualmente, si Estados Unidos es el país más poderoso, es porque tiene esas 2 libertades. Pero esas 2 libertades casi ya no existen. Porque el versículo 11 dice: pero hablaba como un dragón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice: yo quiero ser el próximo papa. ¿Está hablando como dragón o no? Entonces no lo puedo tomar yo a broma, porque no es broma. Si él ha estado frente a la prensa. Ahora, versículo 12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia. Estados Unidos, hermanos, va a ejercer todo el poder de la primera bestia, es decir, del catolicismo, en Estados Unidos. Por eso quiere ser el próximo papa Donald Trump. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. ¿Quién va a obligar para que todo Estados Unidos adore el catolicismo? ¿Quién? El gobierno americano. Y en este caso Donald Trump. Ahora, en este estudio, yo no sé si el tiempo me va a alcanzar. Quisiera, hermanos, hay 2 corrientes en la política global. ¿Qué es la política global? ¿Quién va a dominar este mundo? Están en una pulseta. Por un lado está Donald Trump. Y por otro lado, ¿quién está? ¿Ah? El catolicismo. Pero el problema que en este momento es que el catolicismo no tiene cabeza. Y Donald Trump dice: los 2 yo quisiera ocupar. Quiero ser presidente de Estados Unidos y quiero ser el papa de la Iglesia Católica. ¿No les suena raro eso?
Ahora, él dice, yo quisiera que sea uno de los cardenales americanos, pero que sea el más conservador. Entonces, acá hay un problema. Timothy Dolan se llama, una de las figuras influyentes del episcopado norteamericano, que está participando en ese cónclave, lo que hemos visto en la primera imagen, porque él ha sido nombrado por el Papa Francisco. Pero no solamente eso, desde 7 de mayo, ¿cuándo es el 7 de mayo? ¿Hoy en qué día estamos? 3 de mayo. En 4 días se va a abrir la Capilla Sixtina. Están preparando la chimenea. Para que el humo negro salga, no hay papa. Si sigue saliendo el humo negro, no hay papa. Pero si sale el humo blanco, entonces hay papa. Y van a decir, habemos papa. Y va a haber el próximo papa. Ahora, Donald Trump está diciendo, yo ya tengo elegido quién tiene que ser el próximo papa. Y él dice, yo quisiera, pero no importa. Tiene que ser uno que esté de acuerdo conmigo, porque él piensa llevar a Estados Unidos al poder más importante a nivel mundial. Le falta un pasito para gobernar este mundo. Y él dice, este 7 de mayo en la Capilla Sixtina, con la participación de 135 cardenales que son menores de 80 años, entre ellos hay 11 norteamericanos. Imagínate, antes ni un representante tenía, ahora tiene 11 representantes. Además de Dolan, otros nombres fuertes de Estados Unidos que suenan como posibles papables son Raymond Burke, representante de la ala más conservadora, o Robert Prevost, que es otro conservador, y el presidente norteamericano dice, cualquiera de estos es lo que debe ser el próximo papa. Ahora, yo estaba leyendo un documento. ¿Qué es la globalización? Ojalá que el tiempo me alcance. Ahora, ¿qué es la globalización? O sea, la globalización es el manejo del poder político, económico, social y todos los demás poderes a nivel global, a nivel mundial. Y un hombre que se llama César Vidal, un hombre que ha sido con mucha luz para analizar el devenir de la historia, él analizó la agenda globalista del Papa Francisco. El Papa Francisco no está en el mundo solo. Tiene un hombre que se llama George Soros. Es un hombre húngaro que tiene la billetera más gorda a nivel mundial. Es el hombre más poderoso económicamente hablando. Él dice, junto con Soros, el Papa Francisco, y no solo él, sino los antecesores han dicho de que debe haber un solo poder que gobierne este mundo. Y ese poder que va a gobernar este mundo no es ninguna otra nación. El papado dice, nosotros tenemos que gobernar este mundo. Y en el anterior gobierno americano, que era Joe Biden, yo casi decía, ya está todo cocinado. Y Joe Biden, que era jesuita, y si no era jesuita, por lo menos era el presidente católico después de John Fitzgerald Kennedy, yo dije, todo esto se va a dar en poco tiempo. Pero ahora entró uno que no está en la agenda global, así a tono con el Papa, que es Donald Trump. Donald Trump es contrario a la agenda global, pero también tiene su propia agenda global, pero en contrapartida, de frente, no está a favor del Papa Francisco. Y George Soros y el Papa Francisco dijeron de que todas las naciones tienen que llegar a ser protectorados. ¿Qué quiere decir? Que sean sometidos a ese poder. Este historiador César Vidal dice de que este mundo está cambiando. Un mundo que cambia expone cómo ha cambiado el mundo a partir del colapso de la Unión Soviética. Antes habían 3 poderes: el catolicismo, Estados Unidos
y la Unión Soviética. Y los que han leído Las llaves de esta sangre, el libro, dice que de esos tres uno tiene que caer. Y los dos, Estados Unidos y el Vaticano, hicieron caer a la Unión Soviética. Ahora solo quedan dos poderes. ¿Cuáles son esos dos poderes? El papado y Estados Unidos. Ahora, dice este periodista, historiador, porque dice que la democracia es muy relativa, porque en cualquier momento eso puede terminar. Porque está diciendo, hemos visto en el COVID-19, porque él estaba confinado en Nueva York, porque él es español, él vive en Miami, estaba confinado en Miami, y él dice, no voy a volver a España, porque al publicar que todos estos movimientos económicos políticos están orquestados por George Soros y el Papa Francisco, los detractores han buscado la vida de Vidal y él dice, yo no regreso más a España porque estoy con la espada de Damocles encima. Ahora, él dice que la democracia no es irreversible, porque la democracia puede caer. Ahora ya no hay banderas, él mismo dice, ya no hay banderas, ya no hay fronteras, ya no hay billetes. O sea, en este momento, el billete boliviano cada vez más vale menos, ¿o no? ¿Y qué quisieras tener? Dólar. ¿Pero hay dólar? No hay dólar. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos está acabando, hermanos, porque dice, en poco tiempo nuestros sueldos ya son la mitad nomás. Si antes esos 100 valía 100, no sé cuántos panes podíamos comprar, ahora ya es la mitad nomás. Esos 100 es como que vale 50 bolivianos. Eso no está pasando solo en Bolivia, eso está pasando porque es un control económico global para manejar la economía. Y para debilitar a las naciones, en el COVID-19, ¿cerraron todas las empresas o no? ¿Las empresas trabajaron? ¿No? Pero te han pagado el sueldo, ¿no? Completo te han pagado. Y esos pueblos, esas empresas se han descapitalizado. Y muchas empresas quebraron y cerraron o no. Y César Vidal dice, eso no fue casualidad, eso estaba preparado y bien preparado. Para que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Pero no tiene límite. ¿Hasta dónde vas a ser pobre? Y el lema de ellos es, no tendrás nada y serás feliz. Es hasta que no tengas nada. ¿Y quién se lo va a hacer dueño de toda la economía del mundo? George Soros o el Papa Francisco. Esos son los dueños del mundo. Entonces, ahora ya no hay patriotismo. En vano podemos estar diciendo viva Bolivia libre con nuestra bandera. Eso no sirve, hermano. Ya, nuestra bandera ya hay que guardarlo. Nuestra moneda no sirve. Las fronteras no sirven, hermano. Nos han metido todo lo que quieren vendernos sin necesidad de fronteras. Hoy no hay fronteras. No hay idiomas. No hay religión, no hay iglesia, hermano. Hoy se puede infiltrar y pueden meter todo lo que ustedes quieran porque esos poderes económicos están manejando. Ahora, esos son el globalismo que está manejando todo esto. Pero ahora hay por otro lado que ha nacido. A ver, Bolsonaro, ¿recuerdan ustedes del presidente de Brasil? Él es contra el aborto, es un nacionalismo, dice, Brasil tiene que ser una nación independiente y no queremos que nadie meta su nariz aquí. Y mira, están por meterlo a la cárcel a Jair Bolsonaro. Se ha levantado otro, Bukele, y le están persiguiendo, le están diciendo que derechos humanos le va a caer porque a los presos les ha mandado con una sola comida a la cárcel más segura que tienen en El Salvador. Se ha levantado otro de Argentina, ¿cómo se llama? Milei. Él también es contra la globalización. Ahora hay un contrapeso.
El Papa tiene sus financiadores. ¿Quiénes son sus financiadores? George Soros, Rockefeller, ¿y quién más? ¿Ah? El dueño de Windows, ¿cómo se llama? Bill Gates. Y toda la fundación que ellos manejan. Pero por otro lado, ¿está quién? Donald Trump, con toda la derecha conservadora. ¿Quiénes son sus auspiciadores? Elon Musk. Pero parece que ahora le han asustado, yo no sé qué ha pasado. Está perdiendo un poco de influencia, pero con esta declaración Donald Trump dice, yo quiero ser el próximo papa. Se está haciendo popular y la gente dice, qué bien que él sea el próximo papa, pero no puede pues, porque tiene que ser cardenal y esa es una broma, pero detrás de esa broma hay una verdad. Hermanos, la dogma del globalismo, ¿qué significa? Ahora, acá tengo algunos apuntes que me gustaría compartir con ustedes. A ver si alcanzo. Hermanos, si se puede ser globalista y de derechas, subraya que el éxito es imponer esa agenda. Hay dos agendas. Y quiero que tomen claramente ustedes esta postura. Hay una agenda. A ver, vamos a ver. ¿Quién está a la cabeza de esa agenda de globalización? El Papa Francisco, George Soros, Bill Gates, Rockefeller y todos los países socialistas, comunistas y todo lo demás están en esa agenda. Y la agenda se llama 2030 y tiene 17 objetivos y 170 proyectos de sostenibilidad. En esa agenda está, de la Agenda 2030, está que tiene que haber una sola educación, que tiene que haber una sola economía, tiene que haber un solo manejo de todos de todo el asunto de la ecología, tiene que haber una sola forma de alimentación, tiene que haber, todo tiene que ser una, las banderas tienen que desaparecer, las fronteras tienen que desaparecer, las religiones tienen que desaparecer y todos tienen que hablar el mismo lenguaje global. Y para eso, el que va a regir todas las cosas de esa agenda global se llama Naciones Unidas. ¿Quién ha elaborado esa agenda? El Papa Francisco. ¿A quién se lo ha vendido al charque? A Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha implementado durante el COVID uno de esos postulados o no. Él ha decretado una cuarentena. ¿Quién ha dictado esa cuarentena? ¿Quién ha dictado, hermanos? La ONU. ¿A través de quién? De OMS. Y detrás de OMS, ¿quién está? El Papa Francisco y todo lo demás. Y la gente cree que de la OMS, ¿cómo se llamaba el hombre? Tedros creo que era el que dirigía. Ese es el que está dando las órdenes, cómo hay que controlar el COVID. El bicho inventado, la vacuna inventada, todo preparado. Y cuando Tedros sacó esas recomendaciones, tenían que cumplir todas las naciones. Presidentes, ministros de salud de otras naciones no valen absolutamente nada. ¿Hemos cumplido esa agenda nosotros o no? Hermanos, ¿hemos cumplido o no? ¿Usted ha andado sin salir de su casa o no? ¿Te ha dicho que te pongas un bozal y te has puesto una mascarilla o no? Y después, pinchazos que vayas a hacer fila, ¿te has ido a hacer pinchar o no? No, dicen aquí, ¿no? Pero debe haber algunos pinchaditos aquí, ¿no? No es tanto así.
No han respetado ni a nuestro. ¿Acaso le han preguntado a nuestro presidente a ver si le podemos pinchar a tu población? No le han preguntado. Más bien ellos urgente han ido a comprar todas las vacunas o no. Y ahora están comprando no sé cuántas para seguir pinchando, hermano. ¿De dónde viene eso? La agenda global. ¿Quiénes están detrás de eso? Eso es lo que César Vidal está diciendo. Esos son los que están manejando esta agenda para dominar este mundo. Ahora, por el otro lado también, la agenda conservadora que es de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Milei y Bukele y algunos otros países dicen no, tiene que haber un contrapeso a esto. Muy bien. Ahora dice, sobre el Papa Francisco señala que las raíces de algunas de sus ideas están ya desde Juan 23. Hermano, ¿dónde la Iglesia planificó todo esto? No sé si ustedes recuerdan el Segundo Concilio Vaticano II. Fueron varios años, en 1965. Allí planificaron cómo van a ser dueños de este mundo. O sea, no es casualidad, todo está organizado, todo está orquestado, todo está planificado. Y este hombre está diciendo de que Hispanoamérica y Europa tienen que ser sometidos y todos los demás países tienen que ser sometidos para que haya un solo poder global en el mundo. Ahora voy a ir diciéndoles algo más. Queridos amigos, ¿quién es Donald Trump? ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿En verdad quieren saber o en sueños quieren saber? ¿En verdad? Hermanos, pertenece a la iglesia presbiteriana, Donald Trump, pero no es un miembro activo. Aunque va los domingos a la iglesia presbiteriana. Y saben, hermanos, ¿cómo se llama la esposa de Trump? Melania. Pero sabe que la esposa es católica. ¿Cómo será eso, no? El domingo Donald Trump va a la iglesia dominical y la esposa ¿a dónde va? A la misa. Ahora, no solamente la esposa es católica, sino su vicepresidente, J.D. Vance se llama, él es católico, protestante, convertido a católico. Donald Trump, siendo presbiteriano, tiene una mujer católica, el vicepresidente católico, tiene hermanos por todo lado rodeado del catolicismo. En esas condiciones, Donald Trump dice, bien que Papa Francisco ya ha muerto, porque no era de su simpatía. Ahora el próximo Papa tiene que ser norteamericano y tiene que ser de la derecha antiglobalista. Pero el catolicismo, Naciones Unidas, Soros y todos los magnates de la economía dice, no tiene que ser un Papa conservador como Donald Trump quiere. Tiene que ser un papa liberal. Ahora, ¿qué significa la Agenda 2030? Una política liberal. Significa, como George Soros dice, ¿no? Liberal somos, no hay fronteras. Métanse a los países poderosos, vengan a Europa. Los africanos se fueron a Europa en barcos, en todo, entraron. Y el derechos humanos, que es fundado por ellos mismos, dice, aquí a los inmigrantes les están deportando, hacen escándalo, y los países bajan y dicen, ya no importa que entren nomás. Soros compra partidos políticos, compra universidades, compra canales de televisión, funda partidos, enseña la ideología de género. ¿Qué significa la ideología de género?
que no solo pueden casarse un hombre y una mujer, sino que se casen entre hombres, entre mujeres y que puedan tener hijos. ¿Quién está promoviendo todo eso? La agenda global. ¿Y cómo se llama esa agenda global? La Agenda 2030. Ahora Donald Trump dice, esa agenda no va a funcionar, pero al final igual va a funcionar esa agenda porque necesita el presidente norteamericano, si quiere dominar el mundo, como él mismo está diciendo, quiere ser papa, él necesita del catolicismo o no. Claro, necesita del catolicismo. Si su esposa es católica y su vicepresidente es católico, la Corte Suprema es católico, dice que de cada 5 norteamericanos uno es católico, hoy el catolicismo tiene tanto poder que puede manejar este mundo. Ahora, hermanos, quiero terminar porque quise hacer un tema más extenso, pero el tiempo se me fue. Ahora, quiero terminar diciéndoles, el dinero físico se está acabando. Dice que en Bolivia el 90% de la economía está siendo manejado por QR. ¿Usted tiene QR o no? Sí, yo también tengo. ¿Necesitas dinero o no? No, no necesitas dinero. Pero tienes que tener un fondo, ¿no? ¿Hoy necesitas manejar dinero físico? No. Puedes comprar si quieres, hermano, en cualquier otro país la mercadería te va a llegar, pero tú puedes pagar con el QR. ¿Y para qué están inventando eso? Para que ya no manejes el dinero en efectivo. Y el día que ocurra, a ver, aquí tenemos una hermana española. ¿Qué pasó en España la semana pasada? Apagón. ¿Y qué fue ese apagón? ¿La luz se cortó? Y entonces, hermanos, los 50 millones de españoles quedaron sin tarjeta, sin vuelos, sin metro, sin tren, sin banco, sin QR, sin agua, sin luz, sin nada. ¿Estaban felices? Los ciudadanos salieron a la calle y como el tránsito no podía controlar porque no había semáforos, se organizaron para hacer las varitas de tránsito para que por lo menos haya orden, pero estaban en las salidas de los metros, en las puertas, atascada la gente, no sabía si ir o no ir porque otros hasta la puerta se les cerró, ahí estaban así como en ascensor atrapados. 10, 11, 12 horas. Ahora, yo les pregunto, ¿ese fue un accidente o fue un experimento? ¿Cómo va a ser la ciudad? El día que haya un apagón en Bolivia, ¿qué vas a hacer tú? No hay vuelos, no hay gasolineras, no hay QRs, no hay bancos, no hay luz, a comprar pilas, a comprar velas, a andar en bicicleta o caminar a pie, cocinarte en fogón. ¿Estamos preparados para el control? No, no estamos preparados porque vamos a caer todos redonditos. No va a haber ni siquiera transmisión, ni Facebook, sin WhatsApp, sin celular, sin teléfono. Hermano, ¿qué eres? No eres nada. ¿Están tomando en serio este estudio o no? ¿Sí? A ver si por lo menos despiertan así, ¿no? Hermanos, un apagón de 12 horas.
Pero no es que la luz llegó y se resolvió todo. Las computadoras tienen que reiniciar los programas, programaciones. Ni el 11, ni el 12, ni el 13, hasta ahora ni siquiera se están normalizando. Ahora, le han preguntado al presidente español: presidente, dinos, ¿qué ha pasado? Y él dice: no sé nada. Vayan a preguntar, porque yo no sé nada. ¿Quién habrá apagado? No sé. Si el presidente no sabe, entonces ¿quién sabe? La Agenda 2030 está listo para que tú y yo seamos atrapados y no tengamos salida. Hermanos, ¿cómo es posible un país del primer mundo como España y Portugal se parezca a Cuba? En Cuba, hermanos, a cada rato se apaga, porque sus calles, hace 50, 60 años de ese empedrado, no pasa nada, los edificios se están cayendo, hermano, aunque me dirán: es un anticubano, antisocialista, todo lo que sea. Pero es la realidad. ¿Quién quiere ir a Cuba, hermanos? Díganme ustedes. ¿Ustedes quieren ir a Cuba? ¿No? ¿Quieren ir a Venezuela o no? No, Venezuela va a llegar aquí, va a ser igual que eso. Esa es la agenda socialista. Y la gente va a seguir eligiendo los mismos gobiernos para que la economía se destruya y todo esto acabe. El matrimonio, la educación, la identidad sexual, la iglesia, la conciencia, hermano, se acabe todo, porque no seremos más que marionetas manejados por un sistema. Hermanos, estos apagones para el ciudadano común es un misterio, no se sabe. Los que más sufrieron son en los hospitales, aunque habían generadores. Pero hermanos, generadores de 12 horas no están preparados para eso. Es para una emergencia de media hora a una hora. ¿Y qué haces con las incubadoras? ¿Qué hacen con los que están en cirugía? ¿Qué haces tú? Hermanos, todos quedaron parados. Los metros, no habían medios de comunicación, no había internet, no había cajeros automáticos, no había banco. Los policías no sabían qué hacer ni a quién arrestar. Y preguntaron al Ministerio de Energía, ni él sabía. Él dijo: probablemente ha sido algún sabotaje. Pero preguntaron a los empleados de luz y dijeron: no fue un sabotaje, esta es una trampa. Saben que es una trampa, pero ¿quién quiere decir que es una trampa? Hermanos, ¿cómo va a terminar este mundo? Hay una prueba bíblica. ¿Cómo va a ser este mundo? Y nosotros, con esto quiero decir, hermanos, no podemos perder el objetivo. Así como estamos predicando, es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una vida campestre. ¿Necesitamos un campo o no? Ya, cómprate aunque sea gas, pero, hermano, llénate de leña. Un burrito, una mula va a ser necesario. ¿Una bicicleta también o no? ¿Y las luces deben ser panel solar o no? Agua no de la red, agua que sea del cerro. Eso no se va a secar. Ahí eso no van a poder cerrar. No tiene grifo eso. Ahora, veremos. Bueno, si ustedes quieren, yo puedo continuar porque no he traído almuerzo, así que estoy feliz. ¿No? A ver, Éxodo capítulo 10. A ver, vamos a ir. Como están diciendo que yo siga predicando, yo no tengo problema.
en seguir predicando. Éxodo capítulo 10. A ver, vamos a ver. El versículo 21 dice así. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ahora el diablo, ¿qué está diciendo? Tú un día has traído tinieblas a este mundo. Él dice, ahora con luz artificial vamos a iluminar este mundo, pero el día que yo apague, igual que tú, este mundo va a estar en tinieblas. Egipto, ¿cuántos días ha estado en tinieblas? ¿Cuántos días, hermano? Acaban de leer. 3 días y 3 noches. No podían leer, ni siquiera podían ver el papel, era tan oscuro. Ahora, ¿qué representa esto? Hermanos, hay varias cosas que nosotros podemos ver. Este mundo está alumbrado con la... Del avión, cuando uno vuela, puede ver ciudades enteras, territorios enteros alumbrados con luz. Pero eso no va a ser para siempre. En algún momento el apagón va a llegar. Un momento la energía va a quedar fuera. El dinero no va a ser, hermano, en vano. Alguien dijo así: ¿a quién te vas a ir a quejar, hermano, si tú tienes un QR, un dinero del banco? ¿Vas a hacer juicio al banco? ¿Vas a recuperar? ¿Vas a demandar? ¿Dónde es más seguro? Bajo tu colchón. ¿Hemos llegado al final de la historia de la humanidad o no, hermanos? ¿Está lejos o está cerca? Quiero terminar. Hermanos, ¿cuándo hubo? Mateo 24, 2 textos más voy a leer, porque hay mucho que poder estudiar. En el libro de Mateo 24, versículo 29 dice así. Mateo capítulo 24, versículo 29, dice así. Mateo 24, 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, hermanos, ¿recuerdan ustedes dónde había, hermanos, el problema de identidad de género? ¿En qué ciudad? Los hombres no sabían que eran hombres, que tenían que buscar mujeres. ¿Dónde hubo confusión de una identidad sexual? Sodoma y Gomorra. Ahora, los ángeles vinieron a sacar a Lot, pero esos sodomitas vieron a los 2 ángeles pensando que eran jóvenes simpáticos y bien elegantes. Toda la ciudad se agolpó en la puerta de Lot para forzarlos a hacer violencia sexual. Y los ángeles lo volvieron ciego. ¿Y cómo estaban? En oscuridad y tinieblas. ¿Moralmente este mundo se está volviendo en oscuridad y en tinieblas o no? Porque hoy muchos jóvenes no saben si es hombre o mujer. No saben si tienen que casarse con un hombre y con una mujer. Eso está pasando no solo en el mundo, en la iglesia también está sucediendo eso. Hermano, cuando leo eventos de los últimos días, me doy cuenta de que no queda prácticamente casi nada sin cumplirse. De acá a poco se va a elegir el Papa. Si es conservador como quiere Donald Trump va a obligar a todos que adoren a ese Papa. ¿Y si sale un socialista? Naciones Unidas le van a obligar a Donald Trump y todo lo demás para que continúe este asunto. Hermanos, ¿qué necesitamos hoy?
no necesitamos perder el objetivo. Debe ser predicado este evangelio, pero también debemos hacer los preparativos necesarios para que cuando venga ese tiempo de angustia cual nunca hubo, no nos encuentre así desprevenidos como en COVID, que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué comer, no sabíamos qué comprar. Esa historia se va a volver a repetir. Y en España eso es lo que pasó. Estaba hablando con una hermana, dice, fue terrible, porque las heladeras se descongelaron todo, la comida se pudrió en poco tiempo y ya está. ¿Qué hacer? Hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos ayude a poder entender que vivimos en tiempos que la Biblia habló claramente cómo ocurriría este asunto. Que el Señor, a través del apóstol Pablo, dijo, no vendrá el Señor antes que el hombre de pecado se siente en el trono, y Él quiere controlar la conciencia y la mente de cada uno de nosotros para que nosotros seamos aquellos que vamos a ejecutar el plan que ellos quieren que hagamos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y podemos terminar con una corta oración, si podemos orar para que el Señor Gran nos bendiga final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,